revisaremos el concepto de derivadas parciales y la regla de la cadena. Primero, volveremos a ver el concepto de derivada en una forma breve. Si recordamos, la derivada se podía definir como un límite, el cual cuantificaba la razón de cambio que sufría una función cuando el cambio en la variable x era muy pequeño. Gráficamente podemos ver cómo se puede ir desde un cambio de la variable x que no es pequeño, en este caso un delta x que es cuantificablemente grande, que produce un cambio en la función que vemos acá, y si vemos bien, aquí se forma un triángulo cuya tangente está definida de esta forma, o sea, como la razón de cambio que sufre la función. A medida que el cambio de la variable tiende a 0, podemos ver que esta recta secante se transforma cada vez más en la recta tangente, y por lo tanto la derivada se convierte nada más en una forma de cuantificar la pendiente en un punto. Por otro lado, derivadas de orden superior, en este caso la segunda derivada, nos sirve para entender cómo es la función gráficamente. Es decir, si bien la derivada lo que hace es cuantificar el cambio de la función punto a punto, la segunda derivada nos puede indicar cómo va a cambiar a su vez esta pendiente. Y esto es lo que se llama la curvatura. Si tenemos una función que es convexa, al tomar yo dos puntos y hacer una línea recta, la función va a quedar bajo esta línea recta. Mientras para una función cóncava, si yo tomo dos puntos y hago una línea recta, la función quedará sobre esta línea recta y se dirá que es una función cóncava. Esto, que gráficamente se puede observar, es muy fácil de cuantificar mediante la segunda derivada. ¿Qué sucede en el caso de funciones de varias variables? Es decir, una función que, por ejemplo, su valor en cierto dominio dependa de la coordenada y la coordenada x. Es decir, una función de la variable y x. O, ¿qué sucede en el caso que tengamos una función que además de depender de y de x, dependa de otra variable, en este caso del tiempo? Para graficar una función de este tipo, tendría que poner otro eje y no sería posible visualizar. Por lo tanto, es más simple hacer una animación al respecto. Pero en realidad, el tiempo es tal cual cualquiera otra de las variables espaciales en el caso de una gráfica. Luego queda la disyuntiva de entender qué es lo que es una derivada, cómo se procede para derivar y qué interpretación tiene estas derivadas. Antes de proseguir, recordemos el caso físico de la ley del gas ideal. Si recordamos la ley de los gases ideales, podemos escribir la presión como función del volumen y la temperatura. En este caso sería la expresión de acá. Las líneas que vemos en la gráfica representan curvas de volumen constante. Estas líneas representan temperatura constante, mientras que estas líneas representan presión constante. Y si proyectamos a su vez en cada uno de los ejes, tenemos distintas funciones asociadas a cada una de estas variables. Por ejemplo, dos casos particulares. Uno en el cual la presión es proporcional a la temperatura cuando el volumen es constante, que es esta gráfica de acá. O el caso en que la presión es inversamente proporcional al volumen cuando la temperatura es constante, que es esta gráfica de acá. O, por último, el caso en que el volumen es proporcional a la temperatura a presión constante, que es este caso de acá. Entonces eso nos acerca más a la idea de una derivada y nos hace pensar qué es lo que sucede cuando varían variables por separado. Entonces se definen así las derivadas parciales. Para una derivada parcial con respecto a x de una función multivariable es simplemente muy parecido a la definición de la derivada que vimos al principio para una función de una variable. Y lo mismo sucede en el caso de la función, la derivada parcial con respecto a y. Sin embargo, la definición es algo ambigua. ¿Por qué? ¿Qué sucede con y, con la variable y en el primer caso? ¿Y qué sucede con la variable x en el segundo caso? Ya que es una función multivariable. La respuesta es la siguiente.
las otras variables tienen que mantenerse constantes al momento de derivar. Es decir, si uno tiene una función, uno está trabajando con una curva en el plano en el cual, en este caso, y es constante. Y la pendiente tiene el mismo significado que anteriormente. Digo al revés, la derivada tiene el mismo significado que anteriormente, es decir, en la pendiente en ese punto, pero en esta dirección, en la dirección en que y es constante. En el caso de una derivada con respecto a y, en el plano en que x es constante, yo puedo definir una función, y es con respecto a esta función que yo calculo su pendiente y obtengo la derivada. ¿Qué sucede con la regla de la cadena? Si recordamos, en las funciones de una variable, si teníamos una función compuesta, es decir, una función que lleva dentro otra función, por ejemplo un seno que tiene adentro un exponencial, un coseno que tiene otro coseno adentro, qué sé yo, existen muchas formas de ver esto. Nosotros al proceder para derivar teníamos que utilizar la regla de la cadena, es decir, de i en dx iba a ser de i en du, que es la función intermedia, por la derivada de esta función con respecto a la variable x. Ustedes lo conocen esto de la forma más tradicional, en que lo escriben así: f' de g de x por g' de x. ¿Qué sucede cuando tenemos varias variables? Por ejemplo, en el caso de esta función z, que depende x, depende del tiempo, y tanto y depende del tiempo, a través de una función. Para calcular la derivada total con respecto al tiempo, tengo que utilizar la regla cadena, pero para función de multivariable. Es decir, primero veo que z depende de x y a su vez x depende de t, que es lo que tenemos aquí, y se parece mucho a la regla de la cadena para una variable. Sin embargo, no he cuantificado totalmente lo que es la variación de la función z con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque la variable y también depende del tiempo. Por lo tanto, debo sumar la variación de z con respecto a y por la variación de y con respecto al tiempo. Y aquí obtengo una derivada total de la función z con respecto al tiempo. Pero es de esta forma. No debo olvidar sumar este término de acá. ¿Qué pasa en el caso de una función que dependa de más variables a su vez? En este caso, z depende de x y x depende de s y de t, y z depende de y depende de s y de t. La primera derivada, que es la que vemos acá, vamos a ver que de z en ds es de z en dx por de x en ds, más de z en di por di en ds. Luego, si quiero derivar ahora con respecto al tiempo, la idea es análoga. Yo obtengo de z en dt, que sería de z en dx por dx en dt, más de z en di por di en dt. Si se fijan, a diferencia del caso anterior, ninguna de estas derivadas que he calculado son totales, son solamente parciales. Entonces, al no existir una derivada total, debemos definir otra cantidad, que es llamada el gradiente, la cual no nos dedicaremos a estudiar en este caso, ¿ya? Sin embargo, recuerden que este caso es distinto al caso anterior, ya que cada una de estas funciones a su vez dependía de otras dos variables. Además, existen las derivadas de orden superior. Si tenemos una función que depende de dos variables, x e y, tenemos las derivadas de segundo orden para x y la derivada de segundo orden para y, que corresponde primero derivar con respecto a x y luego nuevamente derivar con respecto a x. Entonces aquí tenemos el límite, pero ya de la función derivada con respecto a x una vez. Análogamente, aquí tenemos el límite de la función con respecto a y, pero con la función derivada primero con respecto a y también. Y por otro lado también existen las derivadas mixtas, que corresponden derivar primero respecto a x, luego a y, o derivar primero respecto a y, luego a x. Y agradablemente se cumple que en la mayoría de los casos las derivadas mixtas son iguales. Muchas gracias, espero que les haya servido.